Según la tradición católico-romana, San Judas Tadeo es el santo patrono de las causas perdidas. Cientos de personas año tras año elevan sus plegarias a este santo con el fin de recibir respuesta para sus peticiones imposibles, pero jamás, nunca recibirán una respuesta de su parte. Porque no hay santo, ni rey, ni presidente o médico al que podamos y debamos acudir cuando todo parece perdido, sino solamente a nuestro bendito, soberano y compasivo Señor Jesucristo. Y eso es lo que veremos en el relato del día de hoy. Y de verdad ha sido mi oración estos días que al final de este mensaje podamos encontrar descanso en Cristo mientras experimentamos su poder soberano y su compasión, pero también mientras permanecemos humillados y rendidos a sus pies. Vamos a abrir la palabra del Señor en Marcos capítulo 5, verso 21 al 43. Creo que esta es una de esas historias conocidísimas por todos. Es una de esas historias que se suelen predicar, o por lo menos se suele hablar de ellas con habitualidad. Marcos capítulo 5, versos 21 al 43. Dice la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor su dirección. Amado Señor, hoy nos presentamos delante de tu palabra, Señor, y estamos en Tierra Santa. Estamos frente a un terreno donde debemos descalzarnos los pies, porque estamos frente al Santo de los Santos, en un momento de
expresión de soberanía, de poder, de autoridad. Señor, te pedimos que nuestros pensamientos indignos puedan alejarse por un momento y que podamos, Señor, con nuestros ojos contemplar la belleza y la hermosura que hay en Cristo. Señor, usa a este siervo débil que hoy está en tus manos para compartir tu palabra y que en medio de mi debilidad, Señor, tú te fortalezcas con gloria. Señor, exhíbete a nuestro entendimiento, a nuestros ojos, exhíbete, Señor, con gran poder y gloria. Cabalga entre nosotros como cual emperador y gobierna nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Señor, fortalece, edifica, consuela, pero también confronta a esta tu iglesia amada. Y mira, Señor, que te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de empezar el relato esta mañana, yo quisiera que podamos situarnos un poquito en contexto. Nuestro Señor había estado en la región de Gadara, de hecho es el relato anterior, nosotros podemos ir al relato anterior y veremos esta historia donde nuestro Señor se encuentra con un endemoniado, un terrible hombre que estaba causando estragos en aquel lugar, en la región de Gadara. Tenía dentro una legión completa de espíritus inmundos. Pero el Señor, con poder y con autoridad, libera a ese hombre de su tormento, y el endemoniado pasó de ser un evangelista, un endemoniado a un evangelista agradecido. Pero la multitud de Gadara no sintió gozo por esa noticia, sino al contrario, expulsaron de aquella región a Jesús lo más pronto posible. Y entonces Jesús toma de nuevo su barca y vuelve de nuevo a la región de Capernaum, donde, como era normal en el ministerio de Jesús, lo estaba esperando de nuevo una gran multitud. Y en medio de esa multitud habían dos personas muy particulares que deseaban con ansias ver a Jesús. Dos personas muy diferentes, un hombre y una mujer, un prominente líder religioso y una mujer religiosamente inmunda, un hombre rico y una mujer que lo había perdido todo y lo había gastado todo en muchos médicos, un hombre de familia y una mujer probablemente solitaria. Dos personas muy diferentes, pero que tenían una cosa en común: ambos estaban desesperados. Y desde una perspectiva humana, en ambos casos se trata de aparentes causas perdidas. Una mujer con una enfermedad crónica e incurable que llevaba 12 años en esa condición, y un padre cuya hijita estaba agonizando y que finalmente murió. Las dos historias, las dos causas perdidas que veremos esta mañana, terminan con el mismo final. Los dos a los pies de Cristo, experimentando el poder soberano y la compasión de Jesús. Y vamos a dividir este relato en varias escenas, así que le invito a que me acompañe y por favor que pueda entrar, que se pueda sumergir por completo en esta historia. Vayamos a la primera escena que he titulado Un respetado padre necesitado y humillado. Un respetado padre necesitado y humillado. Nuestro texto nos dice que un hombre llamado Jairo vino a Jesús con una necesidad apremiante. Su hijita, como lo dice también Marcos, su hijita de 12 años estaba agonizando. Pero hermanos, no se trataba de cualquier hombre. No se trataba de un hombre ordinario, común y corriente. No se trataba de otro más que se acercaba a Jesús buscando un milagro. Marcos nos dice literalmente que este hombre era un principal de la sinagoga. Era un principal de la sinagoga. Este era un prominente hombre religioso. Era un hombre respetado en aquella zona. Era probablemente uno de los administradores de la sinagoga. De hecho, la palabra que utiliza Marcos para definir a este principal, entre comillas, de la sinagoga, nos da la pauta de pensar que este hombre estaba encargado de proteger los rollos de la ley dentro de la sinagoga de Capernaum.
Él estaba encargado de cuidar las instalaciones, de supervisar las escuelas rabínicas. Era como una especie de pastor ejecutivo dentro de la iglesia, dentro de la sinagoga de Capernaum. Y seguramente Jairo, podríamos sospechar o inferir que había pertenecido a ese grupo de líderes fariseos que señalaba a Jesús con frecuencia. Seguramente este hombre, Jairo, había presenciado y había oído lo que Jesús hacía y lo que Jesús decía en más de una ocasión. De hecho, Capernaum no era una mega ciudad, era una ciudad pequeña y todo el mundo se conocía, así que probablemente Jairo ya había estado en presencia de Jesús antes. Yo estoy seguro de que probablemente en las ocasiones anteriores había estado para señalar a Jesús. Él pudo incluso haber presenciado varios milagros, y es que Jesús había hecho varios milagros. Uno de ellos lo hizo precisamente en la sinagoga donde este hombre trabajaba. Quizá usted recordará que tiempo antes, algunos capítulos antes en el Evangelio de Marcos, aparece el endemoniado dentro de la sinagoga. Y cuando se topa con Jesús, aquel hombre endemoniado, entonces lo confronta y Jesús expulsa al demonio de aquel hombre en la sinagoga. Después de eso, Jesús sanó a muchas personas. Sanó a un leproso, sanó a la suegra de Pedro, y todo en el contexto de Capernaum. Y probablemente el milagro más vistoso hasta el momento. Jesús había levantado al hombre paralítico que fue bajado por sus amigos del techo. Y Jesús lo levantó y se proclamó aquel día como el Hijo del Hombre que tiene poder para perdonar pecados. Así que, hermanos, yo estoy seguro que este hombre sabía mucho acerca de Jesús. Y esa es la razón por la que seguro ahora se acerca a buscar a Jesús, por esa razón particular. Nuestro texto dice que cuando Jairo le vio, lo primero que hizo, hermano, fue que se postró a sus pies. Se postró delante de Jesús. Se postró delante de él. Literalmente, el texto nos da la orientación cuando dice, luego que le vio, se postró a sus pies. Ese texto nos dice que literalmente se desplomó ante Jesús. A él no le quedó ni un ápice de dignidad. Y lo estoy tratando de explicar como alguien prominente, muy prominente de forma religiosa entre el pueblo. Pero él olvidó su dignidad. En ese momento, él literalmente se derrumbó, se desplomó a los pies de Jesús para pedirle que sanara a su hijita que estaba agonizando. Un hombre respetado, un hombre que servía en la sinagoga, un hombre que tenía prohibido arrodillarse delante de otro que no fuera Dios. Eso establecía la ley rabínica. Cualquier rabino, cualquier servidor en la sinagoga tenía muy claro que no se puede arrodillarse delante de otro que no sea Dios. Pero ahí estaba, postrado, rendido ante los pies de Jesús, rogándole por un milagro, sin importar lo que pudieran decir sus compañeros, sin importar lo que los otros fariseos o los otros religiosos pudieran decir. A él no le importaba, porque él tenía una necesidad apremiante. Y hermanos, permítame hacer un paréntesis aquí, porque hay un par de lecciones que podemos sacar de este momento. Lo primero que yo quisiera notar en esta parte, en esta escena en nuestra historia, es que la actitud de Jairo es una perfecta parábola viviente de cómo deberíamos acercarnos a Cristo. Hermanos, cada uno de nosotros no debería acercarse a Cristo como quien se las sabe todas o como quien puede todo. Deberíamos acercarnos a Cristo humillados, rendidos ante su presencia. Jairo no usó su autoridad religiosa para demandar o reclamar nada de parte de Jesús. Oye, maestro de Galilea, tú me debes a mí porque yo soy el maestro religioso de esta ciudad. Así que ve a mi casa y sana a mi hija. De ninguna manera. Él no usó esa posición. Él se humilló con fe delante de Cristo, pidiendo socorro. Hermano, cuando te acerques a Jesús,
No vayas demandando ni cuestionando nada. Acude a Él humillado. Porque el que se humilla bajo su poderosa mano, ¿qué pasará después? Será exaltado. Lo segundo, hermanos, que nosotros vemos, la segunda lección que puedo sacar en esta parte, en esta escena, es que probablemente Jairo no se hubiera humillado delante de Cristo para pedir ayuda si no fuera porque su hija estaba agonizando. Y eso pasa muy habitualmente con nosotros, ¿no es cierto? Y hermano, permítame decirle algo, y espero que esto no lesione el corazón de nadie, pero a veces Dios permite cientos de problemas, angustias y tribulaciones para quebrarnos y humillarnos delante de Él. Porque hermanos, de verdad, solamente sometidos bajo su poderosa mano, en humildad, es que estamos seguros. Me encanta una frase que solía decir Martin Lloyd-Jones. Él decía, debemos ser una iglesia que esté pegada al suelo, porque aquel que está pegado al suelo no tiene miedo de caerse. Hermano, debemos ser una iglesia que viva de rodillas, que viva humillada, que viva postrada delante del Señor. Debemos ser una iglesia que se rinda por completo delante de su majestad. Pero también debemos reconocer, como es la lección que estamos sacando de aquí, que el dolor y el sufrimiento son algunas de las formas que Dios utiliza para hacernos doblar nuestras rodillas delante de Él. Esa es la realidad. Hay momentos, hermanos, donde definitivamente el Señor tiene que permitir estas cosas para que nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altivez se rindan delante de su poderosa mano. Y hermanos, reconozcamos en medio de estos momentos que es en nuestra debilidad donde el Señor se fortalece. De vuelta a nuestra historia, Jesús decide acompañar a Jairo. La niña, y por favor vuelva otra vez a la historia, introdúzcase por favor conmigo en esta escena. La niña está agonizando. No hay tiempo que perder. Van avanzando a casa de Jairo, el principal de la sinagoga. Pero mientras Jesús se dirige a casa de Jairo, ocurre una interrupción. Benditas interrupciones, ¿no es cierto? Y eso me lleva a la segunda escena. Una mujer intocable, tocada por la gracia divina. Una mujer intocable, tocada por la gracia divina. Veamos de nuevo el texto, verso 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y esto es algo que quiero dejar otra vez claro, vino detrás entre la multitud, o sea que eran muchos los que estaban alrededor, y tocó su manto. Porque decía, si tocares tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Marcos ahora, en esta interrupción, nos presenta a una mujer que durante 12 años había estado sufriendo hemorragias menstruales constantes. Eso es lo que la mujer tenía. Hemorragias menstruales constantes. Médicamente, esta mujer seguro estaría cansada y fatigada por la severa anemia que esta hemorragia constante había producido. Además, me puedo imaginar que se encontraba mentalmente agotada. 12 años. 12 años. Generalmente una mujer
tiene este tipo de encuentros con la muerte cada mes durante periodos de 5 a 8 días. 12 años. 12 años. En aquel momento no había Saba Ultra Confort. Así que esta mujer pasaba por momentos duros, momentos difíciles, mentalmente agotada. Seguramente había experimentado mucho sufrimiento en manos de distintos médicos. Y por si fuera poco, ella estaba económicamente quebrada. Repito de nuevo eso. Médicamente desahuciada, mentalmente agotada y económicamente quebrada. Qué panorama, ¿no es cierto? Y su trato con los médicos, en vez de haber sido algo bueno, no había funcionado para nada. Antes, dice el texto, le iba peor. Ahora, esto no quiere decir que los médicos de la época fueran terribles o que se quisieran aprovechar de esta mujer todo el tiempo. No vamos a echarle la culpa a los médicos. Señor nos libre, sobre todo por los médicos que hay entre nosotros. Más bien, como agrega Lucas en su relato paralelo de esta historia, lo que ocurre es que esta enfermedad, y Lucas sabía, porque Lucas era médico, así que Lucas tenía una orientación adicional que Marcos. Lucas dice que esta enfermedad era incurable en aquella época. Así que, de nuevo, médicamente desahuciada, mentalmente cansada, económicamente en bancarrota, psicológicamente quebrada. Pero hermanos, este no era el más grande de los problemas. Este no era el más grande de los problemas. El más grande de los problemas, el más grave problema de esta mujer es que delante de la sociedad ella era una mujer inmunda. No podía convivir, no podía compartir con los demás. Ella era intocable. Cualquiera que tocara a esta mujer acarreaba también con ese estigma de ser también una persona inmunda. Las ropas de esta mujer debían de ser lavadas constantemente si ella quería acercarse mínimamente un poquito a algún comercio, a algún pueblo, porque ella estaba inmunda. Ella era intocable, ceremonial y religiosamente impura. Mire lo que dice Levíticos capítulo 15, verso 19. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada. Y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Por eso decimos que probablemente esta mujer era solitaria. No tendría ni siquiera esposo, familia. 12 años, hermanos, así. 12 años. Apartada del pueblo, sin que nadie la tocara. Por su inmundicia, por su impureza, no podía acercarse al templo. Por lo tanto, y como no podía acercarse al templo, no tenía tampoco capacidad para sacrificar nada delante de Dios. Esta mujer también no solamente estaba inmunda a la vista de los demás, sino que era religiosamente impura. Estaba excluida del pueblo de Dios. ¿Y cuál era la salvación del pueblo de Dios? Bueno, la salvación venía a través de un sacrificio de expiación. Esta mujer no podía presentar sacrificio de expiación porque estaba impura. Tenía una impureza ceremonial. Así que estaba apartada del pueblo de Dios y de la salvación de Dios hacia su pueblo. Pero de pronto, en su impotencia y su incapacidad, parece que existe una última luz de esperanza, un rayo de luz al final del túnel. Repito, hermano, de nuevo, 12 años. 12 años. Médicamente cansada, desahuciada, cansada mentalmente, económicamente en bancarrota, psicológicamente quebrada. Una mujer inmunda, intocable, ceremonial y religiosamente impura. ¿Qué puede ser peor? De pronto, ese rayo de esperanza se cruza frente a sus ojos. Se trata de Jesús. Ella ha escuchado que hay un hombre en Capernaum, un hombre que viene de la región de Nazaret, de Galilea,
que está haciendo milagros por todas partes. No lo conoce, no ha visto su rostro jamás, quizá no ha escuchado su voz, porque esta mujer no podía estar cerca de multitudes. Quizá nunca ha escuchado esas tiernas palabras de Jesús, pero ella empieza a tener fe. Su corazón empieza a llenarse de fe. De pronto, en su impotencia e incapacidad, con cuidado, decide acercarse a Jesús para tocar el borde de su manto. Esta mujer creía que el poder de Cristo para sanar era tan asombroso que aún el mero contacto con sus ropas le iba a producir una curación instantánea y completa. Y eso fue lo que ocurrió. Porque nuestro texto dice que cuando ella tocó el borde del manto de Jesús, en ese momento ella quedó completamente curada. Hermano, yo le pido por favor que al ver este tipo de historias, que las hemos visto habitualmente y que a veces generan cierta familiaridad en nosotros, al ver este tipo de historias, por favor, demos una pausa, tomemos un respiro y tratemos de comprender la magnitud de lo que está pasando. Una mujer quebrada durante 12 años, una mujer golpeada por una enfermedad durante 12 años, lo había perdido todo, estaba solitaria, intocable, inmunda, ceremonialmente impura. De pronto queda completamente curada. Completamente curada. Hermanos, la fe de esta mujer estaba lejos de ser perfecta. Probablemente ella no sabía describir la justificación por la fe sola, los atributos de Dios, el proceso de santificación. Quizá no había pasado por fundamentos, como sé que algunos van a empezar a recibir el curso, fundamentos de membresía. Quizá no había pasado por un curso de membresía, pero hermanos, aunque su fe estaba lejos de ser una fe perfecta, el Señor bondadosamente la tocó, la recompensó, le quitó su terrible azote. Así que hermanos, aquí tenemos a una mujer sanada. Había dejado su enfermedad. Milagrosamente estaba sana por la gracia divina a través de la fe. Y Jesús bien podría simplemente haber continuado su camino. La mujer ya está sana, Él es soberano, Él lo sabía todo. Él hubiera podido decir, ya sanó esta mujer, bendito sea mi Padre. Y seguir caminando, porque era imprescindible que llegara ¿a dónde? A la casa de Jairo. Bien, pero de pronto Jesús se detiene y hace una pregunta curiosa. ¿Quién me ha tocado? Y quiero que te pongas por un momento en esa escena, en ese momento. Hay una gran multitud. No estamos hablando del momento final donde se termina el culto aquí en la iglesia y todos empezamos a salir por la puerta. No. Estamos hablando de una gran multitud. Algo así como una especie de feria de pueblo. Y todos caminando codo a codo, tratando de seguir a Jesús. Ahora usted métase en ese momento y quiero por un momento que se ponga en los zapatos de los discípulos. Los discípulos van juntamente con Jesús de camino a la casa de una persona importante en la vida religiosa del pueblo para traer sanidad a su hija moribunda. Les recuerdo que los discípulos no tenían una mentalidad todavía del reino de Dios como de forma saludable. Ellos de hecho, incluso cuando Jesús asciende a los cielos, le dicen, Señor, ¿cuándo vas a establecer tu reino en esta tierra? Y Jesús, no lo habéis entendido todavía. Todavía os hace falta un poquito más. Hermanos, los discípulos seguían pensando que Jesús iba a traer una victoria soberana y terrenal, montado sobre su caballo blanco, como cual Mesías triunfante iba a entrar en Jerusalén para acabar con el imperio romano. Esa era la mentalidad. Y obviamente los mejores aliados en esta situación serían los religiosos. Claro, porque Jesús venía a implantar un gobierno que también sería religioso. Así que los mejores aliados debían de ser los religiosos.
Pero los religiosos habían tenido un enfrentamiento constante con Jesús, al punto de que en algún momento ya le habían dicho que era un blasfemo, que él era un hijo de Belcebú, que estaba poseído por un demonio, que estaba loco. Y los discípulos, pero ¿cómo? Él es el maestro, él es el Señor. Pero ahora aparece un principal de la sinagoga, y se postra a los pies del que han seguido todo el tiempo, y dice: ¡wow! ¡Qué maravilla! Ahora sí, por primera vez, ahora sí, vamos a ser puestos en el lugar donde debemos estar puestos. El ministerio de Jesús ahora comienza. ¿Se puede imaginar la popularidad que ganaría esta situación para el ministerio de Jesús? Pero ¿qué pasa si fallan? ¿Qué pasa si fallan? ¿Qué pasa si la hija del principal de la sinagoga se muere mientras ellos van de camino? ¿Qué pasa? Se desmorona el sueño, se desmorona la idea. Me puedo imaginar a los discípulos en ese momento: Señor, date prisa, vamos, date prisa. Pero también póngase por un momento en el lugar de Jairo. Jairo ha ido a buscar a Jesús, un padre angustiado porque su hija está agonizando. Y Jesús se toma una pausa para preguntar a la multitud, sin qué ni para qué: ¿quién me ha tocado? Piénselo por un momento. Yo no sé qué haría usted, pero yo le diría a Jesús: Jesús, todo el mundo te aprieta, ¿verdad? Porque a veces decimos: ¿qué discípulos más malos tenía Jesús? No, yo hubiera respondido igual que los discípulos: Señor, ves que todo el mundo te aprieta, ves que todos están a tu alrededor, y tú preguntas quién te ha tocado. Por cierto, esto revela una falta de entendimiento de parte de los discípulos de lo que Jesús está haciendo realmente. Pero Jesús no se inquieta por nada. Jesús no se inquieta ni por la aparente popularidad que pueda conseguir, ni por el padre que está afligido esperando la sanidad de su hijita. Nuestro texto dice que Jesús siguió mirando alrededor, en medio de la multitud. Él sigue mirando, él da la vuelta, él voltea para ver quién lo había tocado. Y de pronto una mujer, temblando de temor, dice nuestro texto, se postró delante de él. Y frente a la angustia de Jairo y a la indignación de los apóstoles, la mujer le cuenta toda la verdad. La mujer le dice todas las cosas. Mira, yo llevaba 12 años, he gastado mucho con los médicos, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, y ahora estoy delante de ti, toqué el borde de tu manto y he sido curada. La pregunta es: ¿por qué Jesús se detuvo en aquel momento? ¿Por qué Jesús se detiene si él tiene que ir a sanar a la hijita de Jairo? ¿Por qué? Bueno, creo que Jesús quería manifestar su compasión con la mujer y con Jairo. Él quería manifestar su compasión con aquella mujer y con Jairo. Lo primero que Jesús le dice es: hija, tu fe te ha hecho salva. Jesús quiere dejarle en claro que lo que la sanó, hermanos, lo que sanó a aquella mujer no fue tocar el borde del manto. ¿Me sigue con esto? Ese es un pensamiento místico que nada tiene que ver con la realidad que ocurrió en aquel momento. Y a veces se podría llegar a malinterpretar, y hay muchos dentro del ámbito evangélico que lo malinterpretan, ¿verdad? Necesitamos un manto que tocar. Pero esa no es la idea, porque Jesús no le dice: por cuanto tocaste mi manto has sido sana. Jesús le dice: tu fe, es tu fe lo que te ha hecho salva. Lo que sanó a la mujer fue su confianza plena en Cristo, su confianza. Pero no solo la sanó, sino que nuestro texto dice: tu fe te ha hecho salva. Y hermanos, nosotros creemos en la inspiración plenaria de las Escrituras, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso significa que cada palabra cuenta. Cada palabra tiene un sentido. Y esta palabra tiene mucho sentido.
Porque Jesús podría haber dicho, tu fe te ha hecho sana, pero le dijo, tu fe te ha hecho salva. Lo que Jesús estaba tratando de decirle es, has dejado de ser ceremonial y religiosamente impura, y ahora tienes comunión otra vez con el Padre. Y es por eso que lo segundo que Jesús le dice en el texto, lo vemos, dice, vete en paz. Literalmente Jesús le dijo a la mujer, ahora estás en paz. Ya no estás religiosamente impura, ahora gozas de la paz divina. Tienes el shalom de Dios en tu vida. Vete. Estás a cuentas con el Padre. Estás a cuentas con el Señor. Vete en paz. Y en tercer lugar, Jesús le dice, queda sana de tu enfermedad. Eso ya había ocurrido. ¿No es cierto? De hecho, el texto nos dice que instantáneamente, cuando toca el borde de su manto, ella quedó sana. ¿Por qué Jesús le dice, queda sana de tu enfermedad? Hermanos, Jesús quería llamar la atención de la multitud. Jesús quería exponer a la mujer delante de la multitud, para que la multitud entendiera que la mujer ya no estaba más afligida por esa condición. Por lo tanto, ella debía ser bien vista y debía ser recibida de vuelta en el pueblo. Jesús quería reivindicar a la mujer, quería injertarla de nuevo en la familia. Con esto Jesús estaba demostrando su poder, sanando a la mujer, pero también su tierna compasión. Pero yo dije que Jesús quería mostrar también su compasión con Jairo. De pronto, algo más ocurre en la historia, en esa escena. Verso 35, acompáñeme. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Durante un breve periodo de tiempo, Jairo había tenido un poquito de esperanza. Vamos a casa. Jesús hace milagros. Mi hija será sana. Pero ahora, y de la forma más cruel posible, toda esperanza se había esfumado. ¿Por qué molestas más al maestro, hombre? Que amigos, ¿verdad? Déjalo. Lo que tenemos que hacer es ir a enterrar a tu hija ya. Verso 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Hermanos, con majestuosa calma, Jesús le dice a Jairo, querido Jairo, tenías algo de fe cuando viniste a verme. Y tu fe fue ayudada cuando esta mujer quedó completamente sana de su azote. No dejes esa fe. Sigue creyendo. No tengas miedo. Persevera en ello. Cree solamente. Era más fácil para Jairo confiar en el Señor mientras su hija todavía estaba con vida. Y es más fácil para nosotros confiar en el Señor cuando las cosas nos van bien o cuando van medio bien. Un comentarista bíblico dice que a veces el cristiano manifiesta una fe selectiva. Una fe selectiva es aquella fe que no confía totalmente, sino que confía mientras las cosas van bien. Mientras no hay causas perdidas. Mientras todo aparentemente gira sobre ruedas. Mientras estamos viviendo nuestra mejor vida ahora. Claro, así funciona la cosa. Y tenemos fe. Pero ¿qué pasa cuando todo parece perdido? ¿Qué pasa cuando todo parece que se derrumba, que se desmorona? ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Bueno, cuando eso ocurre, no temas, sigue creyendo. Cree solamente. No tengas una fe selectiva, ten una fe completa. No tengas una fe que busca los detalles para alimentar la fe. Busca una fe, o ten una fe que busca a aquel que puede hacer lo imposible. Cuando Jesús se detuvo para sanar a la mujer y cuando el amigo llegó con las malas noticias, Jairo estuvo a punto de perder su fe porque tuvo temor.
Hermano, en medio de las tribulaciones, el sufrimiento o el dolor, no es fácil deshacerse del temor y la desesperanza. ¿No es cierto? Pero hay una forma de hacerlo. Hay una forma de desaparecer esa desesperanza y ese temor, creyendo, descansando firmemente en Dios por medio de Cristo, porque Él está obrando todo de acuerdo a su perfecto plan. Y permítame decirle algo, yo estoy convencido de que es en medio de las tormentas, en medio de los momentos de aflicción, donde la teología que nosotros decimos tener es probada. Porque no es lo mismo saber de teología que aplicarla en la vida. No es lo mismo saber que Dios es soberano a confiar en el Dios soberano. No es lo mismo saber que Dios es bueno a experimentar su bondad. Hace un par de semanas yo estaba un poco afligido por tener que dejar la iglesia en Guatemala. Voy a abandonar la iglesia casi 9 semanas, casi 10 semanas. Y eso es una carga muy pesada. Más que cualquier tratamiento que puedan hacer, más que cualquier enfermedad que pueda haber, para mí esa era la carga. Pero una hermana de la iglesia, una hermana, voy a decir madura, porque no quiero herir susceptibilidades de nadie, ¿verdad? Pero una hermana madura en la fe y en la vida. Se me acercó y me dice, todo va a estar bien contigo y todo va a estar bien con tu familia. Pero tú, y eso fue lo que me pegó fuertemente, pero tú vas a conocer a Dios ahora de una forma en la que nunca lo has conocido antes. Cuando me dijo eso, se me pusieron los pelitos de punta. Pero es la realidad, hermanos. Es en medio de esos momentos donde el Señor nos fuerza a que nuestra fe sea alimentada. Y hermano, déjeme decirle algo increíble en esta historia. Jairo había pedido la sanidad de su hijita enferma, ¿no es cierto? Jairo había clamado desesperadamente, se había rendido a los pies de Jesús y él había pedido, Señor, sana a mi hijita enferma. Pero ahora los ojos de Jairo iban a contemplar el poder y la compasión de Jesús resucitando a la primera persona de entre los muertos, a su hijita. Porque ese era el plan desde el principio. Y por eso Jesús se dilató tanto. Y por eso Jesús frenó. Porque Cristo quería mostrarle a Jairo la plenitud de su poder. Que Él no solamente es un sanador. Él es el que da vida a los muertos. Y eso nos lleva a la última escena de nuestra historia, en la que seré un poco más breve. He titulado esta escena, Un funeral soberanamente interrumpido. Jesús dice en nuestro texto que se apartó de la multitud y se llevó solamente a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y se dirige a casa de Jairo. Y allí se encuentra con un grupo de personas llorando y lamentando. Y esto era muy común en aquel tiempo, porque en aquel tiempo cuando alguien moría se contrataban a llorones profesionales, plañideros. Y se les pagaba para que ellos estuvieran todo el tiempo llorando. Pero Jesús entra en la casa y los calla. Y les dice, la niña no está muerta, la niña está dormida. Y mire qué plañideros tan profesionales, porque esto provoca la risa de ellos. Se ríen. Soy yo, Jairo, y los despido en ese momento. Pero Jesús no estaba hablando de que la niña estaba dormida en un sentido literal. Es una manera de expresar de que pronto la niña se iba a levantar. Pero Jesús deja atrás a los plañideros, a toda esa multitud, y entra en la habitación y con poder y compasión se acerca a la niña, le toma la mano y le dice, lo primero que le dice es Talita, Talita. La palabra Talita es una palabra de amor. Es una palabra de compasión. La palabra literalmente significa mi princesa, mi niñita.
niñita mía, la toma de la mano. ¿Se puede imaginar ese momento? Jesús tomando de la mano a la niña que yace muerta sobre la cama. La toma de la mano y le dice, mi amor. Y luego le dice, Kumi. Y Kumi es una orden de autoridad que significa literalmente, levántate ahora. Así que compasión y poder al mismo tiempo. E inmediatamente, ¿qué pasa, hermanos? No funciona el milagro. Entonces tiene que Jesús otra vez hablar, ahora. Vamos, levántate. No, inmediatamente la niña se levanta. Y de verdad, de nuevo, voy a volver a hacer la observación. Hermanos, al ver este tipo de historias tan conocidas, le restamos importancia por la familiaridad que tenemos. ¿Cuántos hemos escuchado alguna vez de esta historia de Talita Kumi? Todos, ¿no es cierto? Al escuchar estas historias decimos, vale, Talita Kumi, la niña se levantó, que gloria a Dios. Hermanos, Jesús le acaba de ordenar a un cadáver que se levante. Y se levantó. Hágalo usted. Es increíble. Lo que Jesús acaba de hacer es increíble. Allí está seguramente Jairo y la mujer de Jairo. Y seguramente están los discípulos, los 3 discípulos, estupefactos. La niña estaba fría, sin pulso. Ya los plañideros estaban llorando. Eso quiere decir que, bueno, que Jesús había tardado un poquito. Porque ya el funeral estaba en acción. Pero Jesús soberanamente detiene el funeral. Tanto los discípulos como los padres quedaron asombrados. Nuestro texto dice que ellos se espantaron grandemente, pero literalmente en el lenguaje original lo que dice es que ellos cayeron de espaldas. Se cayeron completamente, o sea, perdieron el norte. ¿Qué acaba de pasar? Sí, Jesús lo hemos visto hacer milagros, pero nunca levantar un muerto. No hay forma humana de explicar lo que acaba de suceder. Hace un minuto la niña era un cadáver, estaba inmóvil, era pálida. Ahora está caminando de pie, llena de vida, tiene salud, tiene vigor. Y por si fuera poco, Jesús, lleno de compasión y de cariño, le dice, denle algo de comer a la niña. Inmediatamente, en aquella casa, el duelo se transformó en gozo, la tristeza y el dolor dieron paso a la alabanza, porque Cristo había exhibido ante los ojos de ellos un despliegue de poder y de compasión divina. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en estas 2 historias hemos visto 2 casos sin esperanza, 2 aparentes causas perdidas, que fueron cambiadas radicalmente por medio del poder y de la compasión de Cristo. Cristo demostró que Él es quien tiene todo el control sobre todo y sobre todos, incluso sobre las causas perdidas. Repito eso de nuevo. Cristo demuestra en esta historia que Él tiene el control sobre todo y sobre todos, incluyendo las causas perdidas. Hermano, puede ser que la enfermedad crónica de un hijo, que un matrimonio destruido o que un matrimonio al borde de la destrucción esté siendo esa causa perdida en tu vida. Puede ser que una enfermedad incurable o un problema económico que parece no tener final esté siendo hoy esa causa perdida. Puede ser que quizá un vicio que se ha apoderado de tu vida o de alguno de tus hijos, o incluso puede ser que un terrible pecado con el que estás batallando a diario te haya derrumbado y parece como que todo está perdido. Hermano, en el nombre del Señor Jesucristo, si esto ha ocurrido contigo, te quiero recordar que para nuestro Señor no existen causas perdidas.
Él tiene todo en control. Él tiene todo en control. Y me parece un control tan milimétrico el hecho de que la mujer llevara 12 años enferma y que la niña tuviera 12 años. ¿Se da cuenta de eso? Hasta el más milimétrico punto tiene Dios en control. Porque probablemente el año en el que aquella mujer se enfermó fue el año en que aquella niña nació. Y el día en que aquella niña sería resucitada sería el mismo día en que aquella mujer sería sanada. ¡Qué increíble! Por eso, hermano, acude a Dios humillado. Pide de su gracia por medio de Cristo. Aprende a descansar en Él en medio de la tribulación. Y confía en que Dios tiene el control soberano sobre todas las cosas, aún sobre las causas perdidas. Y repito de nuevo, hermanos, la enfermedad crónica de un hijo, un matrimonio destruido o al borde de la destrucción, una enfermedad incurable, un problema económico que parece no tener final, un vicio personal o el vicio de alguno de tus hijos que quizá está siendo literalmente arrancado de tus manos por el poder del enemigo. Puede ser incluso un terrible pecado con el que has estado luchando, batallando fuertemente. Cualquier cosa que sea, hermano, Dios tiene el control soberano. Esto no quiere decir que Dios siempre va a rescatar a los suyos del peligro todo el tiempo, porque a veces cuando vemos estas historias son como un sinónimo bueno, no un sinónimo, son ese tipo de historias usadas por los que van por allí haciendo milagreritis, ¿verdad? No sé si me explico con esa palabra. Me acabo de inventar, así que no importa si no me entendéis. Pero los que van por allí como haciendo alarde de milagros y de superfe y son este tipo de historias las que usan. Pero hermano, al ver esta historia, nuestra fe se alimenta. Eso no quiere decir que Dios siempre va a rescatar a los suyos del peligro o que va a rescatar a los suyos de la aflicción. Pero sí quiere decir que Él tiene la última palabra y que Él tiene la autoridad final sobre todo y sobre todos. Y por lo tanto, nunca deberíamos temer a lo que nos pueda estar ocurriendo. Al contrario, deberíamos descansar y someternos en su soberano plan. Porque para Dios no hay causas perdidas. Yo lo dije el día viernes y espero volver a decirlo el próximo viernes y el viernes siguiente también. Hermanos, para Dios solo hay propósitos que Él utiliza para nuestro bien y para su propia gloria. Pero no quiero terminar este mensaje así, porque hay algo más que quiero resaltar hoy. Y esto probablemente para mí es más importante que cualquier otra cosa. Porque al igual que cada milagro de Cristo en su ministerio, estos dos milagros particulares son una perfecta ilustración del Evangelio. Repito de nuevo, estos dos milagros de forma particular son una perfecta ilustración del Evangelio. Tanto la mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre como la niña de 12 años que yacía muerta sobre su cama eran casos de impureza ceremonial. Si Jesús estaba en contacto, si Él entraba en contacto con alguna de ellas, tanto la mujer con flujo como la niña muerta en la cama, si Jesús entraba en contacto, quedaría impuro de inmediato. Si Jesús tocaba, hablaba o se acercaba a la mujer, o si Jesús tocaba a la niña y Él la tocó, ¿no es cierto? Él la tocó, tomó su mano. Si Jesús hacía eso, Jesús quedaría impuro de inmediato. Pero hermanos, Jesús compasivamente y soberanamente entró en contacto con su impureza para obrar en ellas un milagro. De la misma forma, solo que extraordinariamente multiplicado por miles de millones, Jesús vino a este mundo para acercarse a nuestra impureza. Jesús vino a este mundo para tocarnos cuando éramos religiosamente inmundos.
Jesús vino a este mundo para extendernos la mano cuando nosotros estábamos contaminados por el pecado y jamás podíamos acercarnos ni al pueblo de Dios ni al Dios del pueblo. Estábamos lejos de la ciudadanía del Señor. Estábamos lejos del pueblo y lejos del pacto. Pero Cristo se acercó a nosotros y nos purificó, como dice Pablo, por medio del lavamiento en su sangre. Hermanos, la causa perdida, más perdida de todas, aquello en lo que ya no había nada más que hacer y no había nada de esperanza, esa causa perdida era nuestra condición por causa del pecado original que había en nosotros. Pero Cristo, sin pecado, perfectamente puro, por nosotros se hizo pecado. El justo se entregó por los injustos. El hombre de valor, el hombre perfecto, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él tomó la cruz. Él, poniendo los ojos sobre el galardón, experimentó el oprobio. El oprobio es la impureza, la maldición sobre su espalda, y se hizo inmundo en la cruz por nosotros, para que nosotros fuésemos puros delante del Padre. Gloria a Dios por Cristo. Él tomó tu lugar en la muerte para que tú dejaras de estar muerto al pecado y ahora puedas vivir a la justicia. Él se acercó a tu cama, no cuando tú estabas gravemente enfermo, no, ya estabas muerto como la niña. Y tomó tu mano y te vio con tierna compasión y te dijo: Talita cumi. Hermano, por esa razón, en Cristo, nosotros que estábamos desesperados, que éramos una causa perdida, ahora tenemos esperanza. Nuestra esperanza, hermano, por favor, si algo te puedes llevar de este mensaje, nuestra esperanza no está en la resolución de algún conflicto material. Oh, yo quiero recibir mi milagro como la hija de Jairo. Oh, yo quiero recibir mi milagro como la mujer con el flujo de sangre. Hermano, nuestra esperanza no está en la resolución de algún conflicto material. Nuestra esperanza no está en saber que las cosas van a mejorar en un futuro cercano. En esa no está nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en una persona que pagó el precio por mi impureza, por mi inmundicia, y me presenta puro, justo, limpio delante del Padre para su gloria y por su gracia. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en que nosotros entramos con un ropaje sucio. ¿Podrá acaso el etíope mudar su color?, dice el Señor en Isaías. ¿Podrá acaso el tigre quitarse sus rayas? ¿Podréis acaso vosotros quitaros vuestro pecado? No, no podíamos. No podíamos. Alguien tuvo que poder por nosotros. Y no solamente nos limpió, sino que nos vistió de pureza. Nos quitó la inmundicia y nos vistió de pureza. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Y eso es lo que sigue haciendo Cristo con nosotros. Y al final de la historia, ¿cómo termina la historia? Al final, en Apocalipsis 19, y su esposa está vestida de lino fino, puro, resplandeciente. Hermano querido, hermana querida, ya no eres inmunda, ya no eres inmundo, ya no hay impureza en ti. Ahora estás limpio. Y esa es nuestra esperanza. Pero si hay alguien hoy aquí que aún no se ha abrazado a esa verdad, si hay alguien hoy aquí, quizá estás de invitado o quizá ya llevas mucho tiempo viniendo, pero aún no has corrido a Cristo, querido amigo, la invitación que te hago y el llamado solemne y santo que te hago delante del Señor hoy: ven a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y descansa en Él, porque Él puede limpiarte. Él puede quitar tu inmundicia, tu impureza y volverte puro. Para todos los demás, para todos los que formamos parte de la familia de la fe, para todo aquel que ya está refugiado en Cristo por la fe, querido hermano, querida hermana, te invito a que termines este día poniendo tu mirada en Cristo. No
pongas tu mirada en las circunstancias. Pon tu mirada en Cristo. Pon tu mirada en Él. Confía en Cristo cada día de tu vida, porque Él es el buen pastor que su vida dio por ti. Y Él es el buen pastor que te guiará aún más allá de la muerte. Te puedes poner en pie conmigo un momento y vamos a terminar orando. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias por la obra de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Señor, cuando éramos intocables, Él nos tocó y nos impartió gracia y amor. Cuando éramos ceremonial y religiosamente impuros y ante tus ojos éramos solamente dignos de castigo, como lo cantábamos hace un momento, tu ira estaba sobre nosotros. Pero cuando éramos la causa perdida, más perdida de todas, en amor, Cristo se entregó por nosotros. Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada sobre Jesús. No permita, Señor, que las circunstancias de la vida, que las aparentes causas perdidas en este mundo nos quiten la mirada del premio, del galardón que es Cristo. Señor, no permitas que, como yo decía antes, la enfermedad, un problema familiar, un problema económico, la desesperación por una carga, un vicio, un pecado, no permita, Señor, que eso nos distraiga de aquel que merece la pena estar contemplando. Ayúdanos, Señor, a poner la mirada sobre Cristo. Cristo, el que tiene poder para hacer milagros. Cristo, el que tiene poder para levantar a aquel que está muerto y darle vida. Cristo, el que limpió nuestras impurezas para hacernos justos delante de ti. Ayúdanos a poner la mirada sobre Cristo. Señor, y si hay alguien hoy aquí que está atravesando por duras pruebas o por momentos difíciles o por causas perdidas, Señor, fortalece su fe. Fortalécenos, Señor. En medio de la adversidad, haz que podamos contemplar tu gloria obrando en medio nuestro. Magnifica tu honor y tu poder, y que nosotros podamos alabarte aún en medio de las pruebas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.